Dios les bendiga, egregios pudibundos, una oportunidad maravillosa en el Eterno de exaltar, mirificar al teándrico y como siempre guiado por el Espíritu Santo para la gloria del Padre. En el exordio de la palabra de Hashem. En esta ocasión me explayo a un libro de Jeremías, escribió el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 22 y 23 dice en nombre de Yeshua, Hamashiach, en nombre de Jesús de Nazaret, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ahora de precar a Hashem. Buen Padre eterno, una vez más me humillo ante ti y me presento ante ti, levanto mis manos, inclino mi rostro a tierra y te imploro, Señor, que tu misericordia me cubra. Lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con la ayuda del Eterno, voy a continuar una serie con relación a algo que escuché en las redes, que realmente me sentí un poco extraño, un poco exiguamente. Nunca había escuchado eso en el tramo de mi vida cristiana y también como discente que me ha rellenado estudiar el campo bíblico y el campo teologal desde hace décadas, pero nada de lo que es humano realmente nos debe al final sorprender. Una exigüidad. Escuché que alguien dijo que Dios no ama al pecador. Y tengo una serie para soslayar, pretermitir ese adefesio, esa barrabasada en el campo de la Biblia y en el campo teologal. Con mucho temor y temblor, utilizando el argumento ad rem, la Biblia, no el ad hominem, no contra la persona, sino contra lo que expuso la persona. Es cierto que Dios no ama al pecador. Luego orar por salvación, reconciliación y más. Seguir orando por aquellas vidas que están pensando suicidarse o matar a alguien. Y luego hábitat teologal, hábitat lingüístico, en el finiquito de la parénesis. Y para evitar fachenda, cito la Escritura, Santiago 4:15. Si Dios quiere y estoy vivo, así será. Shalom. Shalom, bendiciones de Hashem. Pitero, esto es un campo de la apologética. Había permitido por un tiempo adentrarme en este terreno porque Dios me ha puesto directamente al campo cristocéntrico, hablar de Jesús,
hablar de Jesús. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo ministró a mi vida y puso en mi corazón hablar de este tema. Itero, sin invectiva, sin catilinaria, pretermito de nuestro. Y que esto sirva como una chesca para catapultar a las personas al campo bíblico y al campo teologal. Esa persona dijo, mi hermano en Cristo, que Dios no ama al pecador, que eso no es bíblico y que es un error. Y citó un Teilach, me explayo al Teilach, donde la palabra del Eterno, el Teilach, con el número perfecto, el 7, en el campo teologal, ¿verdad? Los que estudian teología y una rama de ella, el versículo 11 habla aquí de lo que se conoce como la teodicea. Es un término teologal. Teos, Dios, diques, justicia. La justicia de Dios. Comienza citando el campo de la teodicea. Dice, Dios es juez justo. Teodicea. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Este es el texto en el cual viene siendo como la cátedra, etimológicamente, la cátedra. Sentarse, donde se sentó su exposición. Y él utiliza, aplicando el término de teodicea, Dios es juez justo, y que Dios está airado, dice la Escritura, todos los días, dice la palabra, contra el impío todos los días. Eso es bíblico. Ahora, cuando yo voy a aplicar una enseñanza, si yo cojo solamente una propiedad del Eterno, lo que se conocía antes en teología atributo, para yo ministrar una didascalia, puedo cometer un adefesio, un penseque. Porque aquí está el atributo de que Dios es justo, la justicia de Dios. El fundamento del trono de Dios es justicia y juicio. Lo he pervulgado y por enésima vez lo enseño. Ahora, cuando voy a hablar del Eterno en una enseñanza, una didascalia, recordar el término holístico. Significa no tocar, integral, todo. Y así pretermito una enseñanza errónea. En aquella vez utilicé un argumento fácil de digerir. Y una vez más lo voy a pervulgar. El amor de Dios es incomparable. Incomparable. Atención, Dios ha derramado su amor en nuestras vidas, Romanos 5, a través del Espíritu Santo. Y tenemos en este vaso de barro, tenemos un tesoro. Ese tesoro es the gospel of Jesus Christ. Es el evangelio de Jesucristo. Pero vámonos ahora al campo de los terrícolas. ¿Qué padre
un día no se encorajó con su hijo? ¿Qué padre no se encolerizó? ¿Qué padre un día no cogió, donde yo nací en Cafarnaúm, cogió un pique? O entró al campo de la musicología y, como si fuese un músico tocando una guitarra, cogió cuerda, como Juan Pablo Duarte y Díez, que tocaba guitarra. ¿Qué padre un día no se airó contra un hijo? Pueden aparecer excepciones y felicidades. Felicidades. Pero la regla es que un día, aunque sea un día, usted se airó. Una reacción por un hecho. La pregunta que le formulo, padre, madre, es: el día que usted se airó contra su hijo, su hija, ¿usted lo aborreció? ¿Usted lo apartó? Explayándome, ¿usted lo odió? Atención, el hecho de que Dios esté airado todos los días contra el impío, nada pretermite el carácter del Dios eterno, la esencia del Dios eterno. Y una vez más voy a entrar al campo teologal. Si le formulo la pregunta, el campo machéutico, Cristo es el paradigma de enseñar formulando preguntas. Formulo esta pregunta y por favor usted esta cuestión de respuesta. ¿Dios es misericordia? ¿Sí o no? ¿Dios es clemencia? ¿Sí o no? ¿Dios es generosidad? ¿Sí o no? ¿Dios es gracia? ¿Sí o no? ¿Cuál fue su contestación? Si usted respondió sí, su contesta no estuvo conteste a la palabra del Señor. Dios no es misericordia. Dios tiene misericordia. Dios no es clemencia. Dios es clemente, que no es lo mismo. Atención, no es lo mismo. Como lingüista les hablo y como jurista, como abogado, prestad atención. Voy a aplicar la terminología paradiástole. Escribe esa palabra. Paradiástole. Sinonimia. Ahí fungí como lingüista. No es lo mismo. Dios es gracia. Él es el Dios de toda gracia. Ahora, ¿qué enseña la Biblia en 1 de Juan 4:16? La Biblia enseña que Dios es amor. Itero, primera misiva del Vetusto Juan, capítulo 4, versículo 16, dice que Dios es amor. Más que tener, Él es. Su esencia es amor. Y voy a entrar al campo ahora una vez más, ahora al campo filosófico y también lingüístico.
Silogismo. Silogismo. Como lingüista, sin significa unión, sinagoga, sintonía, sinergia, sin como prefijo, unión. Logismo de logos, unión de palabras. Silogismo. ¿Cómo define la RAE? Silogismo. 3 proposiciones, de las cuales las 2 primeras hacen deducir la tercera. Sencillo, sencillo. Por ejemplo, los peces viven en el agua. Segunda proposición ahora. El tiburón es un pez. Entonces, aplicando silogismo, si los peces viven en el agua y el tiburón es un pez, ¿qué se deduce? Que el tiburón vive en el agua. Eso se llama silogismo. Ahora, lo voy a aplicar ahora a la enseñanza. Prestad atención. Dios es amor. Primera proposición. Segunda proposición. Dios es eterno. Itero. Una enseñanza en el campo lingüístico. Silogismo. Ahora lo voy a aplicar a la morrocotuda enseñanza de hoy. Primera proposición. Dios es amor. Para el vidente, para el creyente en Dios, está claro. Segunda proposición. Dios es eterno. Para el creyente, está claro. Entonces, aplicando un silogismo, Dios es amor, Dios es eterno. Se deduce que el amor de Dios es eterno. Dios es amor, Dios es eterno. La deducción en el campo del silogismo es: el amor de Dios es eterno. Eso se llama silogismo. Hay otra palabra que la voy a pretermitir hoy por un asunto de time, de crono de tiempo. Entonces, decir que Dios no ama al pecador es algo incongruo, contraproducente, es antibíblico. Porque la Biblia dice, atención, que Dios es amor. Y el amor de Dios es incondicional. Por eso, cuando vamos a enseñar teología o cuando vamos a aprender teología, se nos enseña esto. No podemos aplicar una taxonomía, una división de las propiedades del Eterno para enseñar. Todo va en el campo holístico, es todo. Esa enseñanza es antibíblica. Dios ama al pecador. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo taxativo. Es algo inexorable e inexpugnable. Dios mostró su amor para con nosotros. Para con nosotros, en que aún siendo nosotros sinners, pecadores, Jesus died for us. Cristo muere por nosotros. Indubitable. Usted que está hundido en el pecado, Dios le ama a pesar de esa vida escuálida. Él te ama.
descarriado, Él le ama, aunque usted lo haya abandonado, su amor es eterno. Les invito a que acepten a Jesús como Señor de sus vidas. Oren conmigo. Padre, reconozco que he pecado contra ti. Has quebrantado mi corazón a través de tu palabra. Borra todas mis rebeliones y perdona todos mis pecados a través de la sangre de Jesús. Jesús, te confieso como Señor y creo que el Padre te levantó de los muertos. Padre, séllame, lléname y bautízame con tu Espíritu Santo. Y a mi familia, los que no te conocen, sálvales, y aquellos que te conocen, fortaléceles. Sufre en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Aplausos, se oró. Sigo orando, lea y estudia la palabra y visita una casa de oración. Aquí en República Dominicana, cerca del Palacio Presidencial, junto a la sierva del Eterno, para mí la mujer más bella que Dios ha creado, la licenciada Josefina Rodríguez de Guzmán y toda la familia. Estamos pastoreando la iglesia Cadel Pedro Enríquez Ureña, número 16B en Gascue, entre Rosa Duarte y Galván. Domingo 9:45 a 10:30, escuela bíblica, y 10:30 a 12, la fiesta para el Eterno continúa. Mayor información puede llamarme al 829-284-1625. Llámeme ese número. Ahora quiero unirme a ustedes, Ezequiel 22:30, a clamar misericordia. Padre, me uno a ellos en el mundo y elevamos un clamor de misericordia por esas vidas que están pensando suicidarse o matar a alguien. Señor, te imploramos que tú destroces, que tú desmenuces, que tú desbarates ese plan del diablo y que tú les reveles a Jesús, tú les acerques, tú abras sus corazones y tú les ayudes a confesar a Jesús como Señor, y tú vas a entronizar a Cristo en sus corazones, en el poder de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ahora, habitada, teologal, hábitat lingüístico. Shalom. Shalom, habitada lingüístico. ¿Qué significa y la etimología de la palabra expoliar? Este vocablo divara del latín expoliare, ex, fuera, y poliare es desnudar, desnudar hacia afuera. Pero en el campo del significado, expoliare es despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad. Significa despojar, robar, estafar, sinónimos. Shalom. Shalom y el finiquito de la paréntesis quiere notar en República Dominicana y usted necesita realmente un lugar acogedor. Los brokers, sobre todo siervos del Señor, el ministro licenciado Misael Guzmán Rodríguez y el pastor ingeniero Alexis Cruz Brazován, tienen este apartamento de 2 habitaciones frente casi al valle de Juan Dolio. Está completita, la habitación está completita, tiene 2 albercas, tiene una alberca, 2 jacuzzis, también una alberca de niños, gimnasio. También están alquilando un apartamento de 3 habitaciones en la avenida Francia, casi esquina Máximo Gómez, cerca de Apete. 3 habitaciones, 2 parqueos, gimnasio. También están alquilando un apartamento de 2 habitaciones en la avenida Bolívar, casi esquina Máximo Gómez. Tiene su gimnasio y 2 parqueos. 809-224-9311. Anote el número. 809-224-9311. Y quiere evitar las enfermedades, quiere vivir una vida frugal, sin ser megaréxico ni ortoréxico. La pastora, doctora Keila Oneida Guzmán de Cruz, ella es médica nutrióloga clínica, pediátrica y deportiva, además medicina estética. Su consulta presencial o vía online. Usted puede llamar al 829-342-5926, 221-6558 y 224-9311. Febe Dress Room,
quiere alquilar una fémina, un vestido, las doctoras, siervas del Señor sobre todo, Keila y Neri tienen su empresa, Febederslum, en la avenida Pedro Enrique Sureña, 16B, primera planta, por cita, 849-502-1324 y Consultorios Médicos Jerusalén. Los pastores están exentos de demandar concubus, solamente pagan imágenes y procedimientos. Tenemos endocrinología, ginecología, obstetricia, nutriología, urología, psicología, oftalmología, diabetología, pediatría, cardiológica, sonografía, Doppler, gastroenterología, oncología. 809-221-6558. 809-221-6558 por cita. Es una purriera que usted va a dimanar de su faltriquera. Y para finiquitar un texto bíblico para escogitar, Salmos 7.1 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Soy el siervo de Jesucristo por sus misericordias. Joven Guzmán Batista, muchas gracias. Así que Dios les bendiga. Amén y shalom.